Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, especialmente en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en el de muchos fanáticos alrededor del mundo. Si han estado siguiendo un poco, sabrán que vamos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han logrado encender las pantallas y capturar nuestros corazones. Pero no solo eso, porque el título de hoy, Hande Erçel Kerem siempre estará a mi lado, confesión sorprendente, nos adelanta que vamos a desgranar una noticia o una declaración que promete ser, bueno, sorprendente. Así que prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, de especulaciones y, quizás, de algunas revelaciones que nos dejarán pensando. Antes de empezar a desempacar todo este contenido, quiero recordarles algo súper importante, y es que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí siempre estamos trayendo las últimas noticias, los chismes más jugosos, las entrevistas más impactantes y todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto nos gusta. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos de lleno con el tema que nos trae hoy aquí. El título, como les decía, es bastante llamativo, Hande Erçel Kerem siempre estará a mi lado, confesión sorprendente. Esto inmediatamente nos lleva a pensar en muchas cosas, ¿verdad? ¿De qué confesión estamos hablando? ¿Quién la hizo? ¿Y qué significa esa frase tan poderosa, siempre estará a mi lado? Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es inevitable pensar en su química en pantalla, en su historia juntos como pareja, y en la forma en que conquistaron a una audiencia global con su participación en Sen Kalkap. Ambos actores son figuras prominentes en Turquía y han logrado trascender fronteras, ganándose un séquito de seguidores devotos que siguen cada uno de sus pasos. La relación que forjaron durante las grabaciones de la serie, y que luego se trasladó a la vida real, fue un torbellino de atención mediática. Compartieron momentos íntimos, viajes, y una conexión que muchos admiramos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas pueden cambiar, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, a veces toman rumbos inesperados. Por eso, cuando escuchamos una frase como siempre estará a mi lado, en el contexto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, genera un eco inmediato de curiosidad y expectativa. Vamos a desglosar esto poco a poco. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quién hizo esta confesión? ¿Fue Hande hablando de Kerem, o Kerem hablando de Hande? O quizás podría ser alguien más cercano a ellos, un amigo, un familiar, o incluso un colega que ha sido testigo de su relación o de lo que sucede ahora. La frase siempre estará a mi lado puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser una declaración de amor eterno, una promesa de apoyo incondicional, o incluso una forma de expresar que a pesar de cualquier circunstancia, la conexión y el cariño permanecen. En el ámbito de las relaciones románticas, estas palabras suelen evocar sentimientos muy profundos y significativos. Podríamos estar ante una confirmación de que a pesar de las separaciones o distancias que hayan podido existir, la pareja ha logrado reconciliarse o, al menos, mantener un vínculo muy fuerte. O tal vez la confesión no sea directamente sobre una relación romántica actual, sino sobre una amistad profunda y duradera, un apoyo mutuo que trasciende las etiquetas. Considerando el impacto que tuvo su relación en su momento, no es de extrañar que cualquier noticia relacionada con ellos siga generando tanto interés. La dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más comentadas y queridas por los fans. Su romance nació en el set y se convirtió en una de las historias de amor más seguidas en la vida real, no solo en Turquía sino internacionalmente. Los momentos que compartían en redes sociales, sus apariciones públicas juntos, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos de sus fanáticos, quienes esperaban que su historia de amor continuara. Por lo tanto, una confesión sorprendente que implique la frase siempre estará a mi lado, abre un abanico de posibilidades. Podríamos estar ante una reconciliación, un nuevo comienzo, o una confirmación de que, aunque ya no estén juntos románticamente, han logrado mantener una amistad valiosa y un apoyo mutuo que los une de forma inquebrantable. Imaginen la escena. Quizás se trata de una entrevista exclusiva donde uno de ellos, o quizás una fuente muy cercana, ha revelado esta información. El contexto de la confesión es crucial. Se dijo en un momento de nostalgia, de reflexión sobre el pasado,
o en medio de un proyecto nuevo que los ha vuelto a unir. Las celebridades a menudo tienen que navegar por aguas complejas cuando se trata de sus relaciones, especialmente cuando están bajo el ojo público. Las presiones, las agendas apretadas y las demandas de la industria del entretenimiento pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Por eso, si la confesión se refiere aún siempre en un sentido duradero, independientemente de si están juntos como pareja, eso habla mucho de la profundidad de la conexión que comparten. Ahora bien, pensemos en las implicaciones de esta confesión. Si realmente Kerem Bürsin siempre estará al lado de Hande Erçel, o viceversa, ¿qué significa esto para su futuro individual y para la percepción pública de su relación? Para los fanáticos, esto podría ser un motivo de alegría inmensa, alimentando las esperanzas de una reconciliación romántica. Para otros podría ser una muestra de madurez y respeto mutuo, un ejemplo de cómo mantener una relación positiva incluso después de que la parte romántica haya llegado a su fin. Es importante recordar que las relaciones humanas son complejas, y no siempre se ajustan a los moldes que esperamos. La idea de estar al lado puede significar apoyo, amistad, familia, e incluso una conexión profesional o artística que perdura. La sorpresa de esta confesión podría radicar en el hecho de que, tras su separación, muchos daban por sentado que el vínculo entre Hande y Kerem se había debilitado o incluso roto por completo. El mundo del entretenimiento a veces nos acostumbra a las rupturas definitivas y a las nuevas relaciones rápidas. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, parece que hay algo más profundo. Quizás la experiencia de trabajar juntos, de compartir tantas experiencias, creó una base sólida que va más allá de una simple relación sentimental. La frase "siempre estará a mi lado" sugiere una lealtad, una compañía, un sentido de pertenencia que, aunque no sea romántico, es muy poderoso. Analicemos las posibles fuentes de esta confesión. Podría ser Hande Erçel en una entrevista reciente, reflexionando sobre su vida y sus relaciones importantes. Ella es conocida por ser una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, por lo que una declaración de este tipo sería, sin duda, sorprendente. Imaginen que en una entrevista sobre sus proyectos actuales, le preguntan sobre sus amistades o sobre las personas que la han marcado, y ella suelta esta frase sobre Kerem. Sería un momento clave y muy emotivo. Por otro lado, también podría ser Kerem Bürsin. Él es un poco más abierto en redes sociales, y quizás en una conversación informal o en una entrevista más personal, haya expresado este sentimiento. O incluso podría ser una persona muy cercana a ambos, un amigo en común, un agente, o alguien del equipo de producción con quien han trabajado. A veces estas confesiones llegan a través de terceros, y es el reportero o el entrevistador quien filtra la información, creando el revuelo. La frase "siempre estará a mi lado" puede interpretarse desde una perspectiva de apoyo profesional. Quizás ambos se admiran mutuamente como artistas y se han prometido apoyarse en sus futuras carreras. Hande ha tenido una carrera muy exitosa y Kerem también ha estado trabajando en proyectos interesantes. Si ambos se consideran confidentes y se apoyan en sus decisiones profesionales, eso sería una forma muy valiosa de tenerse al lado. La industria del entretenimiento puede ser solitaria, y tener a alguien que entienda las presiones y los desafíos puede ser invaluable. También debemos considerar la posibilidad de que esta confesión se refiera a un apoyo emocional en momentos difíciles. La vida de las celebridades no está exenta de pruebas. Si uno de ellos está pasando por un momento complicado, saber que el otro siempre estará ahí para ofrecer una palabra de aliento, un oído atento, o simplemente para recordarles su valor, es un tesoro. La frase "siempre estará a mi lado" encapsula perfectamente esa idea de un apoyo incondicional, una presencia constante en la vida del otro. Es fascinante cómo una frase tan corta puede evocar tantas emociones y especulaciones. La fuerza de las palabras, especialmente cuando provienen de figuras públicas que han sido objeto de tanta atención, puede ser inmensa. La forma en que esta confesión se presente, el tono, el contexto, todo eso influirá en cómo la interpretamos. Si se dice con lágrimas en los ojos, con una sonrisa, o con un tono de profunda gratitud, cada matiz agregará una capa de significado. Y no olvidemos el poder de los fans. La comunidad de seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin es increíblemente activa y apasionada. Cualquier indicio de que su conexión perdura, ya sea romántica o de otro tipo, será analizado al milímetro. Los foros, las redes sociales, los grupos de fans, todos se llenarán de discusiones, teorías y, por supuesto, de deseos de que su vínculo sea lo más positivo posible. Los
Fans a menudo proyectan sus propios deseos y esperanzas en las celebridades que admiran, y una confesión como esta puede reavivar viejas esperanzas o crear nuevas. En resumen, la noticia de que Hande Erçel Kerem siempre estará a mi lado, confesión sorprendente, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, el poder de la conexión humana, y cómo estas dinámicas se desarrollan incluso bajo el escrutinio público. Sea cual sea la verdad detrás de esta confesión, una cosa es segura: el vínculo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha dejado una marca imborrable en la memoria de sus fans, y cualquier declaración que sugiera una conexión perdurable será recibida con gran interés y emoción. La sorpresa podría residir en la profundidad y la resiliencia de su relación, demostrando que el amor, la amistad o el apoyo mutuo pueden trascender incluso las expectativas más comunes. Para concluir, hemos explorado el posible significado de esta sorprendente confesión que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos considerado diversas interpretaciones, desde una reconciliación romántica hasta una amistad profunda y un apoyo mutuo inquebrantable. La frase "siempre estará a mi lado" sugiere una conexión perdurable que ha sido capaz de resistir el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida, tanto dentro como fuera de los focos. Hemos reflexionado sobre quién podría haber hecho esta declaración y en qué contexto, reconociendo el gran impacto que esto tiene en sus seguidores. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea el verdadero significado de esta confesión? ¿Creen que podría haber una reconciliación romántica, o se trata de una amistad muy profunda? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Realmente me interesa mucho leer lo que tienen que decir. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, recuerden que si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todo. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.